cardíacos que vamos a encontrar desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente latido. Este latido va a iniciar por un potencial de acción que se va a iniciar en el nódulo sinusal, ¿no? O nodo sinusal, que se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior. Este impulso va a viajar de aurículas hacia los ventrículos y va a haber un retraso de 0.1 segundos en el nodo auriculoventricular. Este retraso es muy importante para que primero se contraigan las aurículas y luego los ventrículos. Es por esto que se dice que las aurículas funcionan como una bomba de cebado, es decir, como una bomba que le va a dar potencia a los ventrículos para que estos también se contraigan y así puedan eyectar la sangre por las arterias aorta y pulmonar, ¿no? También tenemos que tener en cuenta dos conceptos básicos, que es sístole y diástole. Como ya les habrán enseñado seguro a muchos de ustedes, diástole nos va a dar a entender relajación y sístole contracción. En la mayoría de casos, en lo que es el ciclo cardíaco, vamos a hablar mayormente de diástole y sístole ventricular, es decir, de relajación y contracción ventricular. Pero cuando yo diga que el ventrículo, por ejemplo, está en diástole, normalmente la aurícula va a estar en sístole. Y lo contrario, ¿no? Si yo voy a decir que el ventrículo va a estar en sístole, entonces la aurícula se va a encontrar en diástole. Va a ser solamente inverso. Entonces, cuando yo les diga solo sístole, me estoy refiriendo a los ventrículos, ¿ya? Otra cosa que tienen que tener en cuenta es cuánto va a durar el ciclo cardíaco. En Guyton nos dice que la duración del ciclo cardíaco es el inverso de la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a ver aquí una relación de esta forma, ¿no? Si la frecuencia cardíaca va a aumentar, por ejemplo, entonces la duración del ciclo cardíaco va a disminuir. Es decir, que en una taquicardia el ciclo cardíaco va a durar menos. Y aquí nos daba un ejemplo en el Guyton, ¿no? Con una frecuencia cardíaca normal, que es de 72 latidos por minuto aproximadamente, la sístole va a durar el 0.4 del ciclo cardíaco. Si lo llevamos a porcentaje, sería aproximadamente el 40%, ¿no? Del ciclo cardíaco. Entonces diríamos que el corazón o los ventrículos están contraídos están contraídos en la menor parte del tiempo, ¿no? Y el otro 60% sería de diástole. Entonces estaría más tiempo relajado. Pero si nosotros multiplicamos este 72 por 3, es decir, si la frecuencia cardíaca aumenta, entonces, como hemos visto esta relación inversa acá, la duración del ciclo cardíaco tendría que disminuir, ¿verdad? Y eso justamente es lo que vemos aquí, que ya la sístole, o sea, el periodo de contracción, ya no va a durar un 40% del ciclo cardíaco, sino aproximadamente un 65% del ciclo cardíaco. Es decir, que el corazón va a permanecer mucho más tiempo contraído que relajado. Y esto va a ser algo perjudicial, ¿no? Porque si vemos que los ventrículos permanecen contraídos, entonces este llenado que estamos viendo acá, cómo la sangre pasa de aurículas a ventrículos, no se va a dar de forma correcta, porque para que se dé eso, vamos a ver justamente en las fases que tiene que estar el corazón, o bueno, los ventrículos tienen que estar relajados para que reciba esta cantidad de sangre. Entonces vamos a ver que el volumen de sangre después de la diástole va a disminuir. Eso también lo vamos a ver más adelante. Aquí vamos a ver las fases del ciclo cardíaco. Según el libro Constanzo, son 7 fases, desde la A hasta la G, ¿no? Primero empezamos con la fase A, que es la sístole auricular. Como dice el nombre sístole auricular, les había dicho que sístole es la contracción, ¿verdad? Entonces sería un periodo de contracción auricular, es decir, que las cavidades superiores se están contrayendo. Pero ¿para qué se contraerían estas cavidades? Se supone que para hacer que la sangre vaya desde las aurículas hacia los ventrículos. Pero para esto
También tenemos que ver que las válvulas auriculoventriculares tienen que estar abiertas para este paso de sangre. Además, como estas aurículas se están contrayendo, la presión auricular también va a aumentar. Y los ventrículos tienen que estar relajados para recibir la sangre, ¿no? También hay veces en las que se va a escuchar un cuarto ruido cardíaco, pero esto no es algo fisiológico. Es decir, que no se produce en una situación normal, ¿no? O en una persona normal. Este ruido cardíaco va a coincidir con la contracción auricular y se va a provocar cuando hay una hipertrofia ventricular, es decir, cuando este ventrículo está muy engrosado, ¿no? Entonces, esto va a provocar que la sangre trate de ir desde aurículas hacia ventrículos con más fuerza. Entonces, va a tener que aumentar la fuerza de contracción de las aurículas. Y justamente esta fuerza de contracción de las aurículas aumentadas es lo que va a causar el cuarto ruido cardíaco, que es patológico. Luego de la sístole auricular tenemos la contracción ventricular isovolumétrica. De su nombre vamos a sacar todas las cosas o los eventos que pasan en estas fases, ¿no? Y aquí sería contracción ventricular. Como dice su nombre, los ventrículos se van a contraer. Entonces, como los ventrículos se contraen, va a haber un aumento de presión en las cavidades inferiores. Y vemos también que como la diferencia de presión ya va a ser diferente, o sea que los ventrículos van a tener mayor presión que las aurículas. Entonces, tal vez la sangre va a querer retornar, ¿no? Es justamente por esto que se cierran las válvulas auriculoventriculares, para que esta sangre no retorne hacia las aurículas. Y justamente por esto vamos a tener el primer ruido cardíaco por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Luego, aquí nos dice que es isovolumétrica. Eso quiere decir que el volumen ventricular va a permanecer constante. Como no va a haber entrada ni salida tampoco de sangre, entonces se va a mantener constante el volumen de sangre. Luego sigue la fase C, que es la eyección ventricular rápida. En la eyección ventricular rápida es como dice su nombre, eyección es la expulsión de sangre, ¿no? Entonces se va a expulsar sangre desde los ventrículos y de forma rápida. Para que se expulsen sangre de los ventrículos de forma rápida, tienen que contraerse estos para darle esta fuerza, ¿no? Este impulso. Entonces se va a dar la contracción ventricular. Y como van a estar contraídos los ventrículos, también la presión va a seguir aumentando aún más que en la fase B, llegando hasta su máximo. Cuando estas presiones ventriculares llegan a su máximo, van a superar a la presión que hay, bueno, en caso del ventrículo izquierdo, va a superar a la presión de la arteria aorta. Esto va a provocar que se abra la válvula aórtica y va a dar, para que así la sangre pueda pasar, ¿no? Hacia la arteria aorta. Luego vamos a ver que el volumen ventricular va a disminuir justamente por este paso de sangre hacia las arterias. Y también aumenta la presión aórtica, justo por este paso de sangre, como, bueno, al inicio se supone que tiene que tener menor presión la arteria aorta y la arteria pulmonar, pero al estar pasando la sangre, esta presión de las grandes arterias va a ir aumentando poco a poco. Y también en esta fase comienza el llenado auricular, es decir que las aurículas se van llenando. En este caso del lado izquierdo ya va llegando sangre de los pulmones, ¿no? Para el siguiente ciclo cardíaco. Ahora continuaríamos con la fase D o la cuarta fase, ¿no? Que es la de eyección ventricular disminuida. Entonces, como habíamos dicho, eyección ventricular es la expulsión de sangre, pero en este caso ya es disminuida. ¿Por qué disminuida? Porque los ventrículos han dejado de contraerse. Es decir, que ya no hay tanta fuerza para expulsar esta sangre. Entonces, como han dejado de contraerse, también va a descender la presión en las cavidades inferiores, ¿no?
vamos a ver que los ventrículos van a expulsar sangre hacia las arterias, pero ya a un ritmo más lento. Y también el volumen ventricular va a llegar hasta su mínimo. Vamos a ver que la presión aórtica va a disminuir. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si se supone que la sangre está pasando ahí y aquí estaba aumentando la presión. Pues sí, en la fase anterior estaba aumentando la presión, pero ya en esta fase la sangre se está dirigiendo hacia el tronco arterial, es decir, se está dirigiendo hacia la irrigación sistémica. Por eso es que la presión va a disminuir en la arteria aorta. Y la presión auricular, en cambio, va a estar aumentando porque se está llenando aún más estas cavidades auriculares, ¿no? Para iniciar el siguiente ciclo cardíaco también. Y luego sigue la fase E o la fase 5, que es la de relajación ventricular isovolumétrica. Si es relajación ventricular, entonces nos estamos refiriendo a una diástole, ¿no? Una diástole ventricular. Isovolumétrica porque el volumen en los ventrículos se va a mantener constante. Entonces vamos a ver ventrículos relajados. Si vemos ventrículos relajados, entonces vemos una presión que desciende, ¿no? Una presión mínima, también podríamos decir acá. Y en este caso vamos a ver el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Este cierre de la válvula aórtica y pulmonar va a generar un segundo ruido cardíaco. Pero tenemos que tener en cuenta que este segundo ruido cardíaco, al momento de la inspiración, se va a ver afectado por la presión intratorácica que va a cambiar. Entonces se va a desdoblar, es decir, que ya se van a escuchar dos ruidos cardíacos, ¿no? Primero se va a escuchar el ruido del cierre de la válvula aórtica y luego se va a escuchar el ruido del cierre de la válvula pulmonar. Esto, como estaba diciendo, en caso de inspiración. Este retraso por el cierre de la válvula pulmonar se explica con la ley o el mecanismo de Frank-Starling. ¿En qué se basa esto? Vamos a verlo acá. El mecanismo de Frank-Starling nos dice acá que, mira, el volumen que pasa al ventrículo en la sístole está determinado por el volumen telediastólico. Pero ¿qué es? Tenemos que saber para esto qué es volumen telediastólico. Aquí nos dice, mira, que es el volumen final de la diástole, o sea, después de una relajación, después de toda la relajación que ha habido del ventrículo, es el volumen final que queda, ¿no? Diríamos que es, por ejemplo, este volumen de acá que ha quedado, el de acá, después de la sístole auricular, el volumen total que ha quedado, ese es el volumen telediastólico, que nos dice que es aproximadamente de 120 a 130 mililitros. Entonces, con eso ya podemos entender qué es lo que nos quiere decir este enunciado, ¿no? En otras palabras, la ley de Frank-Starling nos indica que el volumen de sangre expulsado, es decir, el volumen de sangre que va a salir de este ventrículo hacia la arteria pulmonar, va a depender del volumen telediastólico, es decir, del volumen que ha ingresado desde la aurícula hasta el ventrículo. O sea que todo el volumen que ha entrado acá es el que va a salir, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona esto en el retraso de la válvula pulmonar? Pues muy fácil, porque cuando hay bueno, en esta fase, como les había dicho, se ve afectada por la presión intratorácica, ¿verdad? En la inspiración. Entonces, cuando desciende la presión intratorácica, disculpen un momentito, por favor. Disculpen un momento, habían tocado mi puerta, por favor. Bien, continuando, como les decía, con lo de la ley de Frank-Starling, les había dicho que en el momento de la inspiración, la presión disminuye, ¿no? La presión intratorácica. Entonces, esto va a producir que se incremente lo que es el retorno venoso, es decir, que va a llegar más sangre a esta aurícula derecha. Y si llega más sangre a la aurícula derecha,
también va a haber más sangre que baje hacia este ventrículo derecho. Entonces el volumen telediastólico va a ser mayor. Entonces, como el volumen telediastólico va a ser mayor, la sangre que se va a inyectar hacia la arteria pulmonar también va a ser mayor, por lo que va a necesitar más tiempo para inyectar pues toda esta sangre. Entonces, es por eso que vamos a ver el retraso del cierre de esta válvula. Espero que me hayan entendido esa parte. Ya. Ahora, continuando, el cierre de la válvula aórtica nos dice que produce una incisura dícrota o hendidura dícrota, también le dice. En la anterior exposición les habían explicado ya qué era eso. Recuerdan que había como una pequeña gráfica que era más o menos así, de la presión, y este de acá les habían dicho que era como la incisura dícrota, ¿verdad? Entonces, vemos que es una pequeña hendidura, pues, ¿no? Y esto se produce porque cuando la sangre ha pasado hacia la arteria aorta, esta va a tratar de retornar, pero como la válvula aórtica ya está cerrada, no va a permitir que esta sangre regrese. Entonces, este momento en que trata de regresar, digamos, va a producir esta incisura dícrota. Luego vemos también que el volumen ventricular se mantiene constante, justamente como vemos acá. Todas las válvulas, las semilunares y las atrioventriculares se encuentran cerradas. Es por eso que el volumen permanece constante. Bien, ahora seguiría la sexta fase o la F, ¿no? Que es el llenado ventricular rápido. Como dice su nombre, aquí se va a dar un llenado de los ventrículos, pero de forma rápida. Es decir, que para esto se tiene que abrir las válvulas auriculoventriculares, ¿verdad? Para que la sangre baje. Entonces, para que estos ventrículos reciban también esta sangre, estos tienen que estar relajados. Y esta sangre prácticamente por efecto de gravedad es que va a caer, porque todavía no hay una sístole ventricular. Está preparándose recién, digamos, en las aurículas para contraerse, pero por el momento esta sangre está cayendo de forma pasiva, como nos dice acá, hacia los ventrículos. Por este llenado de sangre se da un aumento del volumen ventricular y la presión ventricular va a ser baja y constante, justamente porque está en estado de relajación para recibir esta sangre, como habíamos dicho. Y aquí es cuando se produce el tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco va a ser normal en niños y también nos dice que en personas muy delgadas, pero en adultos de mediana edad o de mayor edad es patológico y puede ser provocado porque el flujo con el que está bajando esta sangre es demasiado rápido. Entonces, esto provoca ese sonido, ¿no? Nos dice que se puede encontrar en casos de insuficiencia cardíaca también. Esto se explicaría porque en una insuficiencia cardíaca pueden estar mal, por ejemplo, las válvulas atrioventriculares, ¿no? Si una válvula atrioventricular está mal y la sangre baja, no va a bajar toda. Entonces, va a quedar algo de sangre, ¿no? De un ciclo cardíaco en las aurículas. Pero en el siguiente ciclo cardíaco, esta sangre que va a estar en las aurículas va a ser demasiado grande ya. Y toda esta sangre va a bajar con rapidez en el siguiente ciclo cardíaco. Y esto va a provocar el tercer ruido cardíaco, ¿no? En caso de la insuficiencia cardíaca. También nos dice que la presión aórtica sigue disminuyendo, claro, porque como hemos dicho, ya la sangre está yendo hacia la irrigación o hacia la circulación sistémica, pues, ¿no? Entonces, esta presión aórtica sigue disminuyendo. Luego tenemos la última fase,
que es la 7, o la G, que es el llenado ventricular disminuido. Esta fase es llamada también diástasis. Es una fase también donde vemos los ventrículos relajados y igual se siguen llenando, pero en menor cantidad los ventrículos. Esta nos dice que es la fase más larga de todo el ciclo cardíaco y el volumen ventricular ya se encuentra casi en el volumen telediastólico, pero todavía no llega a ese nivel, ¿no? Ya se encuentra en volumen telediastólico cuando está en la fase de sístole auricular, es decir, en la fase A. Vamos a ver que esta fase también se ve afectada por la frecuencia cardíaca. Como habíamos mencionado en los aspectos generales, la duración del ciclo cardíaco va a ser el inverso de la frecuencia cardíaca. Es decir, que si aumenta la frecuencia cardíaca, la duración del ciclo cardíaco tiene que disminuir. Justo aquí vemos eso, aumenta la frecuencia cardíaca y la duración del ciclo cardíaco disminuye. Y esta disminución del ciclo cardíaco, en el tiempo de la duración del ciclo cardíaco, ¿no?, va a afectar a la sístole y a la diástole, pero va a afectar mucho más a lo que es la diástole. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra esta fase G, que es que nos dice que es la fase más larga. Si la frecuencia cardíaca aumenta mucho, puede hacer que esta fase G disminuya demasiado o incluso desaparezca. Esto haría que la diástole dure mucho menos y así es como aumenta pues la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Pero la sístole se mantiene constante. Entonces, después de este cambio en la duración, ya no diríamos que la sístole es la que dura más, no, la diástole es la que dura más tiempo. Esto cambiaría por la disminución o desaparición de esta fase, del tiempo de esta fase G. Entonces, ya la diástole duraría mucho menos y la sístole duraría mucho más tiempo. Y es como les había explicado en los aspectos generales. Esto nos da a entender que el corazón permanece más tiempo contraído que relajado, ¿verdad? Y ya les había explicado en el inicio los efectos que tiene eso. Ahora, aquí también están las fases que hemos visto del ciclo cardíaco. Empieza desde aquí que está la A, la B, la C y así hasta la G que está terminando acá. Pero no sé si se habían dado cuenta, yo había puesto en colores cada fase y mira, de la F, la G y la A están en el mismo color. Y la E en otro color, la C y la D en otros colores y así sucesivamente. ¿Esto por qué? Bien, vamos a explicarlo desde acá. En este tipo de división lo dividen en sístole y diástole principalmente. Y van a haber 4 eventos muy importantes. 2 en la sístole y 2 en la diástole. Empezamos por la diástole, que es el momento de relajación ventricular, les dije, ¿verdad? Entonces, si está en diástole ventricular, entonces quiere decir que está relajada esta parte. Si está relajada es porque está recibiendo sangre. Entonces es aquí donde encontramos la fase de llenado ventricular, la cual este evento consta de 3 de las fases, que son la F, la G y la A, que son el llenado ventricular rápido. Luego le sigue el llenado ventricular disminuido y finalmente la sístole auricular, donde les dije que se encuentra el volumen telediastólico, es decir, el volumen al final de la diástole, justo como vemos acá. Luego de este llenado ventricular, ¿qué seguiría? A ver, la sangre ha recibido, no, digo, los ventrículos han recibido toda la sangre ya. Está con su volumen telediastólico. Entonces, llegaría a la fase de contracción ventricular, ¿verdad? Antes de eyectar la sangre. Primero se contrae y luego ya va a eyectar la sangre. Entonces vemos que pasa a sístole ventricular, y tenemos a la contracción ventricular isovolumétrica. Isovolumétrica, ¿por qué? Porque como van a estar cerradas las válvulas, no va a haber aumento ni disminución de sangre en los ventrículos. Entonces tenemos la fase B aquí. Y es aquí donde habíamos dicho que se producen
el primer ruido cardíaco. Ahora tenemos el tercer evento, que vendría a ser, disculpen, que vendría a ser la expulsión, ¿no? La expulsión ventricular o la eyección también. Esta expulsión ventricular es continua a la contracción ventricular, porque ya en esta fase se va a abrir lo que son las válvulas semilunares, es decir, la válvula aórtica y la pulmonar. Entonces, acá tenemos a dos de las fases, que son la eyección ventricular rápida y la eyección ventricular disminuida, que en una fase, ¿no? Es con contracción y por eso se expulsa bastante sangre hacia las arterias. En cambio, en la disminuida ya no hay contracción de los ventrículos, entonces se expulsa sangre hacia las arterias, pero de forma más lenta. Luego de la expulsión ventricular, ¿qué seguiría? Seguiría un estado de relajación ventricular isovolumétrica, porque después de expulsar toda la sangre, los ventrículos se van a volver a relajar. Esto como preparación para la fase que le sigue después, que es el llenado. Entonces, en esta fase decimos que el corazón está relajado y el volumen se mantiene constante, porque todas las válvulas están aquí también cerradas. Y acá se produce el segundo ruido cardíaco. Me gustaría que se aprendan bien estas dos fases, que son la contracción ventricular isovolumétrica y la relajación ventricular isovolumétrica, porque como ven, estas dos fases se parecen. En estas dos fases vamos a ver que los volúmenes se van a mantener constantes, pero en caso de la contracción o en el caso de la sístole, vamos a ver que el volumen va a ser el máximo, ¿no? En cambio, en caso de la relajación, en diástole, el volumen va a ser mínimo. Y en el caso de la contracción, vamos a ver el primer ruido cardíaco y en relajación, el segundo ruido cardíaco. Bien. Ahora, siguiendo con esto, vamos a ver los focos de auscultación. Los focos de auscultación cardíaca, para que se acuerden, pueden hacerlo con esta mnemotecnia, que era a pata, estaba en un artículo de Cielo. Esta mnemotecnia hace referencia a los 5 focos de auscultación cardíaca, que son el aórtico, el pulmonar, el accesorio, el tricuspideo y el apexiano, o también llamado mitral. Mitral o apexiano. Si recuerdan en la clase de anatomía, yo les había dicho que el apex se encuentra en el foco de auscultación mitral, en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular, ¿verdad? Entonces, ahora no vamos a ver solamente este foco de auscultación, vamos a ver también los otros 4 focos, que son el foco aórtico. Nos dice que el foco aórtico se ubica en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal derecha, es decir, así, justo acá como se ve, ¿verdad? Luego tenemos el foco pulmonar. Este foco pulmonar se encuentra también en el segundo espacio intercostal y en la línea paraesternal, pero del lado izquierdo. Luego tenemos el foco aórtico accesorio o de ERP, que es este punto negro de acá. Este se encuentra en el tercer espacio intercostal, en el borde paraesternal izquierdo, o también en algunos libros nos menciona que está debajo del foco pulmonar. Luego tenemos el foco tricuspideo, que se encuentra en el quinto espacio intercostal, pero en este lado, en el izquierdo, ¿no? Y se encuentra en el borde esternal izquierdo. Como vemos, la mayoría de los focos se encuentran en el lado izquierdo, solamente el primer foco aórtico, que es el foco aórtico, es el que se encuentra en el lado derecho.
Pero ¿para qué nos sirven todos estos focos? Bien, la importancia es en el momento de la auscultación, ¿no? Para escuchar los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos ya les había ido yo mencionando en cada una de las fases. A ver, para recordar, vemos acá en esta imagen de acá y también aquí. El primer ruido cardíaco se produce entre el final de la diástole y el inicio de la sístole, en la fase B. ¿Qué pasaba en la fase B? Recuerdan que la fase A era sístole auricular, entonces la fase B era ya contracción ventricular. Entonces, en esta fase B se da el cierre de las válvulas auriculoventriculares y esto provoca el primer ruido cardíaco. Luego vemos el segundo ruido cardíaco que está al final de la sístole y al inicio de la diástole, más o menos. Y este se encuentra en la fase E, como está mencionado acá. En esta fase E habíamos dicho que era la fase de relajación ventricular isovolumétrica. Entonces, aquí es donde los ventrículos se encuentran relajados. Ajá, es aquí donde los ventrículos se encuentran relajados y se va a dar el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, ¿verdad? Pero en caso de inspiraciones había un desdoblamiento de estas dos válvulas, ¿no? El desdoblamiento del sonido al cerrarse estas dos válvulas. Luego tenemos el tercer ruido cardíaco, que se da en la fase F, o en la sexta, que habíamos dicho que solo era normal en niños o también en personas muy delgadas, pero en personas adultas ya no era normal, porque esto era provocado por un flujo rápido de sangre que pasaba desde las aurículas hacia los ventrículos. Y habíamos dicho también que puede darse en casos de insuficiencia cardíaca. Luego tenemos el ruido 4. El cuarto ruido cardíaco tampoco es fisiológico, es algo patológico, habíamos dicho. Entonces se produce esto, puede ser en una hipertrofia ventricular y se daba durante la fase A, durante la fase de sístole auricular. En esta fase habíamos dicho que la válvula mitral se va a abrir, ¿verdad? Entonces, esto se da para que la sangre pase desde las aurículas hacia los ventrículos. Y para que pase esto también se tiene que contraer la aurícula. Entonces, esta contracción de la aurícula va a generar el cuarto ruido cardíaco. Y nos dice acá que el primer ruido cardíaco, el segundo, el tercero y el cuarto van a escucharse en el foco de auscultación mitral o en el ápex. Sería este de acá. Este es uno de los focos de auscultación más importantes. Luego tenemos al segundo ruido cardíaco, que este se va a escuchar mejor, nos dice, en el foco aórtico y pulmonar. ¿Y por qué? Porque justamente este segundo ruido cardíaco se refiere, se escucha por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonares. Entonces es normal que se escuche mejor en estos focos. Lo que tienen que acordarse más de aquí es que el primer y segundo ruido cardíaco son fisiológicos, el tercero es fisiológico solo en niños y en adultos es patológico y el cuarto ruido cardíaco es patológico. Ahora, bueno, para finalizar ya vamos a explicar este gráfico que también hay en el Guyton de esta forma, que en realidad es el mismo gráfico, pero lo vamos a explicar acá porque hay algunos puntos que quiero que vean. Ya. Este gráfico es del Constanzo y la diferencia que tiene con el Guyton es que acá están señaladas, ¿no? Cada una de las fases para que vayamos viendo el progreso, ¿no? Tenemos que identificar cada una de estas líneas primero. La línea punteada arriba de verde nos hace referencia a la presión aórtica.
y la línea de morado va a ser la presión ventricular de izquierda, o sea, la presión de este ventrículo, y las líneas punteadas de rojo se refieren a la presión de la aurícula izquierda. Como ven acá, la mayoría de estos va a referirse a lo que es, o mejor dicho, todos están referidos a lo que es el lado izquierdo. Esto es porque es acá donde comienza todo lo que es la irrigación sistémica, ¿verdad? Hacia todo el cuerpo. Es por eso que todos están referidos al lado izquierdo. Bien, ahora empezamos. ¿Recuerdan qué era ¿Recuerdan cuando les puse el gráfico? El 1 y el 4, a ver si están entendiendo. El 1 y el 4 eran sístole o diástole. Está igual que el gráfico que yo les puse. En los comentarios nada más pongan si estas dos fases de abajo son sístole o diástole. Ajá, muy bien chicos. Como habíamos visto antes ya, eh, en la parte, el 1 y el 4 eran las fases de diástole. Y empezaba por la fase A, ¿verdad? Y la fase A se refería a que si está el corazón en diástole, entonces los ventrículos estarían en sístole. Entonces esta fase A es la sístole auricular. Y vemos acá, toda esta línea es la sístole auricular. Entonces vemos primero esta línea de rojo, esta línea punteada de rojo, ¿no? Que es la presión de la aurícula izquierda. Si se encuentra en contracción la aurícula, entonces la presión auricular va a aumentar. Por eso es que vemos que está por sobre esta línea morada. ¿Y qué es esta línea morada? Es la contracción, es la presión ventricular, que en este momento el corazón se encuentra todavía en diástole, y es por eso que la presión está por debajo de lo que es de la presión auricular. Luego tenemos a la fase B, que como hemos dicho que estos dos de abajo eran diástole, entonces estos dos de arriba son sístole. Entonces, en la fase 2 estamos ya en sístole, o sea, en contracción ventricular, y esta fase es la contracción, exactamente es la contracción ventricular isovolumétrica. Entonces, como el corazón, bueno, los ventrículos van a estar contraídos, la presión ventricular, que es la línea morada, va a ir aumentando. Y vamos a ver también más abajo, en esta línea de volumen ventricular, que el volumen va a permanecer constante. ¿Por qué? Por justamente el nombre. Era contracción ventricular isovolumétrica. Entonces, el volumen acá, en esta fase B, permanece constante. Habíamos dicho también que en esta fase B se encuentra el primer ruido cardíaco que vemos acá. Este ruido cardíaco era por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Luego pasamos a la fase C. La fase C, que vemos acá, es también en sístole, pero exactamente se llama la contracción ventricular, no, bueno, la eyección ventricular rápida, sería la fase de eyección ventricular rápida, la C. Y vemos que la presión auricular sigue aumentando hasta llegar casi a un pico, todavía no llega a su máximo. Y en caso de la presión auricular, vamos a ver que esto se va a mantener más o menos constante porque no se encuentra en un periodo de contracción, pero en este momento está recibiendo sangre, habíamos dicho, para iniciar lo que es el siguiente ciclo cardíaco. Entonces, por eso vemos que un poco está subiendo. Y en caso del volumen ventricular, vemos que va a disminuir, porque esta es la fase de eyección, o sea, de salida de sangre desde el ventrículo hacia las aurículas.
no, hacia las arterias, mejor dicho. Entonces, el volumen ventricular tiene que disminuir. Luego, seguimos con la fase D. La fase D es la de eyección ventricular ya disminuida. En esta fase, los ventrículos ya dejan de contraerse. Entonces, vamos a ver vamos a ver que va a estar descendiendo la presión auricular. La presión disminuye junto con la disminución de lo que es la contracción, ¿no? Si yo digo que disminuye la contracción, entonces también disminuye la presión. Eso es lo que vemos aquí. Y en caso de la presión aórtica, que es esta línea punteada acá, vamos a ver también que empieza a disminuir porque la sangre que había sido eyectada hacia esta arteria aorta ya va a empezar a irse hacia la irrigación sanguínea. Entonces va a disminuir la sangre en la arteria aorta y, y va a empezar a disminuir también su presión. Y acá tenemos el cierre de la válvula aórtica entre la fase D y comenzando la fase E, ¿no? En este caso es a lo que nos referíamos con la incisura dícrota, ¿recuerda? Que es porque se supone que la sangre va a tratar de regresar hacia el ventrículo izquierdo, pero va a ser impedido por la válvula aórtica y esto va a producir esta incisura dícrota. Luego vemos que se eleva un poco, pero sigue disminuyendo a lo largo del recorrido porque toda la sangre se está yendo hacia la irrigación, hacia la circulación sistémica. Bien, luego vemos la fase F. En esta fase F, o bueno, la fase E, ¿no? Nos tocaba la fase E recién ahora. La fase E es la de relajación ventricular isovolumétrica. Nos dice entonces que los ventrículos están relajados. Si los ventrículos están relajados, entonces la presión del ventrículo va a disminuir aún más, como vemos acá en el gráfico. Esta presión sigue disminuyendo hasta llegar a su mínimo, a sus valores iniciales. Y vemos también que en caso de la presión auricular ha ido aumentando. Esto porque esta aurícula ha estado recibiendo sangre, ¿no? Para iniciar su siguiente ciclo cardíaco. En esta fase E vamos a encontrar el segundo ruido cardíaco, que es provocado por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Entonces, luego pasamos a la fase F, que es la fase de llenado ventricular rápido. Como los ventrículos van a estar en fase de llenado, entonces tiene que estar en relajación, o sea, en diástole, ¿verdad? Ajá, en diástole. Entonces tiene que estar en relajación para recibir toda esta sangre que va a bajar desde las aurículas. Como va a estar en relajación, la presión del ventrículo izquierdo que ha disminuido, acá va a disminuir poco, pero se va a mantener bajo y constante, bajo y constante. Entonces, vemos que hemos llegado nuevamente a esta fase de llenado con la fase F y pasamos a la fase G, que es también una fase de llenado, pero ya es más lento, es disminuido. Y en este caso, como el corazón, bueno, los ventrículos van a seguir en diástole, o sea, en relajación, la presión ventricular izquierda va a seguir disminuida también. Y como vemos acá una línea punteada yéndose hacia arriba, nos indicaría el inicio de la despolarización, de la despolarización auricular. En otras palabras, el inicio de la contracción de las aurículas, que luego vemos otra vez acá en fase A,
que se está aumentando y inicia nuevamente el ciclo ahí, ¿no? Bien, esto también, como ya les he explicado, los ruidos cardíacos que suceden en cada fase, está relacionada pues con lo que hemos visto en la anterior diapositiva, en cada fase que se produce cada ruido cardíaco. Acá está mejor explicado, ya no vamos a redundar en eso. Y antes les mencioné un término que es despolarización, que eso lo van a hacer en clases más adelante, supongo que en la clase de electrofisiología. Pero tienen que tener ya en cuenta que la despolarización consiste en cargar positivamente la parte interna de una membrana. Ya, es decir, por ejemplo, en este gráfico, vemos que la parte interna era así. Esto es, digamos, inicialmente. Está negativo dentro y positivo fuera. Entonces, si yo digo que se va a despolarizar, quiero decir que adentro se va a hacer positivo. Entonces, el paso de D a A es la despolarización. Y por eso vemos que la línea se dibuja hacia arriba, porque se está haciendo más positivo en la parte interna de la membrana. Pero aquí ya vemos una membrana completamente despolarizada. Y ahora yo quiero explicarles el término repolarizar. Si yo digo que se va a repolarizar, entonces quiere decir que va a volverse a ser negativo. Entonces pasaría del gráfico B a C y poco a poco se va haciendo más negativo lo de adentro y ya se va haciendo positivo lo de afuera hasta llegar a repolarizar completamente, o sea, a ser negativo en la parte interna y la gráfica va hacia abajo, ¿no? Por eso nos dice acá, esta gráfica hacia abajo es la onda de repolarización y esta es la onda de despolarización. Esto es importante entenderlo para entender este gráfico de acá abajo, que se va a ver en el electrocardiograma, ¿no? Recuerdan esto de acá, es la fase A, ¿verdad? Esta parte es la fase A. Habíamos dicho que acá se da una contracción auricular. Y una contracción auricular está muy relacionada con lo que es la despolarización auricular, es decir, que la membrana o la parte interna de la membrana se vuelva positivo. Tenemos que relacionar bien estos términos. Contracción va a ser igual a despolarización despolarización. O sea, contracción es que se haga positivo y que se polarice una membrana. Mientras que repolarización es que una membrana, la parte interna de una membrana se haga más negativa o también que entre en un estado de relajación. Esos dos términos tienen que tener en cuenta para poder entender todas estas curvas de electrofisiología que yo no me voy a entretener mucho explicándoles ya porque lo van a hacer en una clase siguiente. Yeah. Bien, como les había dicho, este es el gráfico, el mismo gráfico en el libro de Guyton. Y eso creo que sería todo, chicos. Si quieren algo que les vuelva a explicar, puedo hacerlo porque este tema yo sé que es muy complicado. O pasaríamos a hacerles algunas preguntas, si desean. Sí, sí, chicos, buenas tardes. Si tienen alguna duda, pueden hacerlo mediante activando su micro o bien escribiendo en el chat, ¿no? Y si en caso no hubiese preguntas, Cielo, no sé si vayas a hacer tú las preguntas. Lo dejo a tu criterio esta parte, por favor. Primero quiero saber si alguien quiere, le ha quedado o quieren que vuelva a explicar alguna parte, porque yo sé que este tema es muy complicado. O bueno, no es tan complicado, pero sí memorístico. Entonces sí me gustaría que me digan eso primero. Si está bien, pongan que sí se entendió o algo así en los comentarios y ya creo que ya les hice varias preguntas
o bueno, ya les hice preguntas durante durante la exposición. Creo que con su post-test ya estarían bien. Chicos, ¿te parece si damos 3 minutos para la ronda de preguntas, por favor? Ya estoy. Cielo, hay una consulta de parte de una señorita en el chat. Hay una pregunta también, creo, ¿no? ¿A qué le llamas contracción isovolumétrica? Dice, justamente está en este gráfico, ¿no? Es en sí la contracción ventricular isovolumétrica. Es, bueno, le llamamos así a esta fase donde, como dice su nombre, se van a contraer los ventrículos, pero las válvulas aórticas, pulmonar, la mitral y la tricúspide van a estar cerradas. Es por eso que se le agrega el término isovolumétrico, porque como todas estas válvulas están cerradas, no va a haber una entrada ni una salida también de sangre a estas cavidades. A esto es como a lo que conocemos como contracción ventricular isovolumétrica. No sé si te haya quedado claro. Bien, el siguiente dice, ay, gracias Luz, que repita lo que son las fases. Creo que lo repetiría en este gráfico nada más, con algunos aspectos ya más importantes. Entonces empezaríamos por lo que es este. Les había dicho que el ciclo cardíaco estaba dividido bueno, lo dividimos acá en dos etapas, que son la sístole y diástole. Con estos términos nos vamos a referir exactamente a los ventrículos, es decir, sístole ventricular y diástole ventricular. En otras palabras, contracción ventricular, estas dos fases, la 2 y la 3, y relajación ventricular, la fase 4 y 1. Empezamos por el llenado ventricular. Para el llenado ventricular vemos que hay 3 fases. Primero, un llenado ventricular rápido. Vamos a correlacionar todo, ¿ya? Si empezamos con llenado ventricular, primero, por gravedad, como las aurículas están arriba y los ventrículos abajo, tiene que haber un llenado ventricular rápido, justamente por esta gravedad que les estoy diciendo. Luego, un llenado ventricular disminuido porque esta cantidad de sangre que está bajando ya va a ser menos. Y luego va a darse lo que es la sístole auricular. ¿Esto para qué? Es porque todavía va a quedar algo de sangre, ¿no? En estas aurículas. Entonces, para tratar de dar un mayor volumen o botar un mayor volumen hacia los ventrículos, se van a contraer estas aurículas. Y justo esto va a producir situaciones patológicas, el cuarto ruido cardíaco. Luego vemos que llega una fase de contracción ventricular y la vamos a conocer como contracción ventricular isovolumétrica. ¿Por qué? Aquí habíamos dicho que estas válvulas atrioventriculares están abiertas, pero acá se van a cerrar. Y además, aparte de que estas válvulas se cierran, el corazón se va a contraer. Pero como las válvulas están cerradas, estas y también las semilunares o la pulmonaria aórtica, entonces la sangre no va a poder pasar ni hacia los pulmones ni hacia la circulación sistémica. Entonces
es por eso que se le agrega el término de isovolumétrica. Y el cierre que habíamos dicho acá de las válvulas auriculoventriculares va a generar el primer ruido cardíaco. Bien, como ya se ha estado contrayendo el corazón y la sangre no ha podido retornar a las aurículas ni irse hacia las cavidades arteriales, este aumento de presión va a ser más alto que la presión que hay en estas arterias. Es por eso que estas válvulas se van a abrir, las válvulas aórtica y pulmonar se van a abrir y se va a dar la expulsión de la sangre. Y empezamos con la fase de eyección ventricular rápida. Como el corazón se está contrayendo, la sangre de forma rápida va a ser expulsada hacia los pulmones y hacia la circulación sistémica. Pero como la contracción poco a poco tiene que ir disminuyendo, también va a ir disminuyendo lo que es esta eyección, o sea, el paso de sangre de los ventrículos hacia las arterias. Luego, como este corazón ya había estado en contracción y ahora poco a poco se está relajando, llega a una fase de relajación completa, o sea, a una fase de diástole, y el corazón se relaja, pero también vamos a ver que se van a cerrar estas válvulas que acá estaban abiertas, que son las válvulas aórtica y pulmonar, porque por diferencia de presión, como acá ya no hay tanta sangre, la presión va a ser menos, entonces la sangre va a tratar de retornar, pero estas válvulas se van a cerrar. Y habíamos dicho que se produce en el gráfico de presión de la arteria aorta la incisura dícrota, porque esta sangre no logra retornar a los ventrículos, y es también donde se produce el segundo ruido cardíaco por el cierre de estas dos válvulas. Y como ya este corazón está relajado, está también listo para el siguiente ciclo cardíaco, para recibir sangre en el siguiente ciclo cardíaco. Y iniciamos nuevamente con el llenado ventricular, con la fase de llenado rápido que les había dicho que era por gravedad. Y así continuaría nuevamente todo este ciclo. Bueno, a ver, eso sería todo, aunque no sé. Eso también, cuando estaba estudiando nuevamente ayer, de la pregunta dice, ¿por qué el R3 es normal en niños? Yo también estaba tratando de buscar en internet, así, y eso porque en el libro he leído en Guyton y también en Constanza, y en ninguno me decía por qué, y en internet no encontré muy bien, solo decía eso, que era el R3 normal en niños, pero yo supongo que es porque las válvulas en los niños no van a estar bien desarrolladas todavía. Es por eso que no se va a dar un correcto, o bueno, un buen funcionamiento, digamos, como sería en caso de un adulto, que la sangre pase de aurícula a ventrículo, por su poco desarrollo, pues como te digo, ¿no? De las válvulas auriculoventriculares. Es como a la conclusión que llegué yo, porque busqué en internet y no encontré, la verdad. Otra pregunta, chicos. Pavel. Pavel dice que es porque los niños, los niños tienen elevada frecuencia cardíaca. Bueno, esa sería la respuesta, ¿no? A Abelardo. En mis libros de fisiología no he encontrado, tal vez en algún libro de semiología o algo esté, la verdad.